Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a su podcast Gracia y Gloria. Nos da gusto que nos acompañen en este episodio. Lo prometido es deuda. En esta ocasión continuaremos con los dos últimos puntos que responden a la pregunta ¿por qué Dios no me sana? Ya la última parte de esta enseñanza. Así que quédate con nosotros. En el episodio anterior estudiamos los primeros 3 puntos que la Escritura nos enseña acerca de por qué Dios no nos sana. Vamos a recordar un poquito. El primer punto era la soberanía y misericordia del Padre y del Hijo. El segundo punto era no todos eran sanados por Jesús de la misma forma. Y el último y tercer punto, la prioridad de Jesús durante su ministerio terrenal. Ahora sí, continuamos. Punto número 4. Dios tiene propósitos soberanos para que permita la enfermedad en nuestra vida. Dios tiene propósitos soberanos para que permita la enfermedad en nuestra vida. Dios tiene sus propósitos para no sanarnos y muchas veces no lo entendemos. Por ejemplo, nuestra visión de las cosas es como ver a través del agujero de una pared. No alcanzamos a mirar más allá de un árbol frente a nosotros. Pero cuando alguien nos coloca fuera de la casa, podemos ver el bosque completo, el panorama completo. Así sucede con nuestro Dios. No entendemos siempre las razones por las que Dios nos hace pasar por sus procesos y los motivos para que permita las aflicciones en nuestras vidas. Pero como ya lo dijimos en el episodio anterior, nuestro gran Dios es soberano y misericordioso. Ahora bien, nuestro Señor tiene múltiples razones para no sanarnos. Pero quiero mencionarte 5 propósitos que podemos hallar en las Escrituras. El primer propósito: Dios permite la enfermedad para probar tu integridad y fidelidad de corazón. El caso más conocido lo tenemos en Job. Recordemos que en el segundo capítulo de su libro, Dios le concedió el permiso a Satanás de herir a Job, para demostrar que él sí sería capaz de blasfemar contra el Señor si le quitaba la salud. Dice Job capítulo 2 versículos 7 al 10. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo: hablas como habla cualquier mujer necia. Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. En todo esto Job no pecó con sus labios. Esto nos debe llevar a examinar nuestro corazón, amados. ¿Somos íntegros y fieles para con Dios a pesar de la enfermedad, a pesar de la adversidad, a pesar de nuestras aflicciones? ¿O nos hemos quejado contra Él? ¿O hemos blasfemado contra su nombre? ¿O hemos dudado de su sabiduría y de su control sobre nuestra vida? ¿Nuestro corazón se amarga porque estamos postrados? ¿O estando postrados alabamos a Dios? Necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Y si nos hemos quejado o hemos maldecido a nuestro Señor, pidamos perdón y que Él nos conceda arrepentimiento. El segundo propósito: Dios permite la enfermedad
para sacar a luz el orgullo. Dios permite la enfermedad para sacar a luz el orgullo. También esto lo vemos en el libro de Job. Eliú, un personaje que aparentemente salió de la nada, también participa en el debate entre Job y sus amigos. Dice Job capítulo 33, versículos 16 al 17. Entonces él, refiriéndose a Dios, abre el oído de los hombres y sella su instrucción para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. También dice Job capítulo 35 versículos 9 al 10. Entonces les muestra su obra y sus transgresiones, porque ellos se han engrandecido. Él abre sus oídos para la instrucción y ordena que se vuelvan del mal. Eliú confronta a Job porque él demostró ser orgulloso. Si hemos leído el libro de Job, notaremos que constantemente él se jactaba de ser un hombre justo y con derecho a apelar a Dios, como si estuviera en un tribunal. Pero la Biblia enseña que no hay un solo justo en sentido perfecto de corazón, de acuerdo a Romanos capítulo 3 versículos 10 al 12. Puede que en algún momento nos hemos jactado de que somos merecedores de lo que tenemos, de los dones, de las bendiciones que poseemos, y queremos razonar con el Señor en vez de aceptar su voluntad tal como es, buena, agradable y perfecta. Aunque Job era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que agradaba en todo al Señor, no significaba que él fuese perfecto. El tercer propósito, Dios permite la enfermedad para hacernos saber que Él es suficiente. Al final Job nunca supo por qué fue afligido grandemente, al menos al final de este libro. Dios no le explicó ni dio razones. En lugar de ello, le dio toda una excelsa cátedra de que Él es el Creador, el Señor y el Todopoderoso que gobierna el universo entero. Tan solo lee Job capítulo 38 al 42. Dios confronta a Job por medio de preguntas relacionadas con su soberanía y providencia sobre la creación. Dios muestra a Job su dominio, poder, majestad, gloria, omnipotencia, providencia y soberanía. Mira la respuesta de Job al Señor en Job 42, versículos 5 al 6. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Sí, Job sufrió mucho, estaba enfermo y no entendió todo lo que pasaba ni tuvo la respuesta que quería obtener, pero conoció a Dios y eso era suficiente. Por tanto, amado, ¿te es suficiente el conocer a Dios por medio de Cristo Jesús? ¿Te es suficiente tu relación con Dios en esta vida? Sin importar que no sepas el porqué de las cosas, algún día lo sabrás en la eternidad. No dudo que ahora nuestro hermano Job esté con el Señor y se haya enterado que hay un libro que lleva su nombre y conoció los hechos que ocurrieron en el cielo tras bambalinas. No dudo que ahora nuestro hermano Job esté dando gloria al Dios Todopoderoso por permitir todos los sufrimientos que tuvo en su época. Y el Señor sigue siendo suficiente. El cuarto propósito. Dios permite la enfermedad porque no confesamos nuestros pecados. Para todos nos es conocido que el rey David tuvo una de sus peores caídas con el caso de Betsabé y Urías Eteo. David tomó una mujer que no le correspondía, mandó matar a su marido y su crimen era causa de blasfemia a Dios entre los pueblos paganos. Eso lo hallas en 2 Samuel capítulo 11 y capítulo 12.
Se dice que el Salmo 32 es otro de los salmos relacionados con ese hecho. Mira lo que dice. Salmo 32, versículo 3 al 5. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Shelah. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Shelah. David sufría la disciplina del Señor por su pecado. No tenía salud, no tenía descanso, tenía depresión, se debilitaba físicamente. Este hombre decía Shelah, que significa medita en esto. Él meditaba seriamente la condición de su alma y de su corazón. Solo fue libre de eso hasta que confesó sus transgresiones y fue perdonado. ¿Tienes un pecado que no quieres confesar? ¿Hay pecado en tu corazón a tal punto que el Señor te tiene postrado? Si eres hijo o hija de Dios, recibirás su amorosa disciplina para que al final demos fruto apacible de justicia y participemos de su santidad, de acuerdo a Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 11. Amado, amada, no demores más en renunciar tu pecado y arrepiéntete para que seas perdonada, perdonado, y si Dios quiere también recibas la sanidad. El quinto propósito. Dios permite la enfermedad para que aprendamos a recibir de su gracia. El apóstol Pablo nos cuenta que él recibió grandes revelaciones de parte de Dios. Él mismo reconoce que para impedir que no se enalteciera, le fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteara. Muchos comentaristas y especialistas creen que la espina en la carne bien pudo tratarse de algún tipo de enfermedad que el apóstol no especifica. Mira lo que dice el texto en 2 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nótese que el Señor le negó a Pablo la petición de sus oraciones. En cambio, le dio una palabra. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. La gracia es el favor no merecido de Dios hacia nosotros. La gracia es la que nos fortalece. Se aprecia el ánimo del apóstol al entender que cada debilidad, cada aflicción son ocasiones y oportunidades para que el poder de la gracia de Cristo more en él. Esto debería ser también motivo para nosotros de dar gracias a Dios, porque permite toda clase de situaciones para que aprendamos a depender de Él y de su gracia. Como dije, existen más razones por las que Dios permite soberanamente la enfermedad en nuestras vidas, pero creo que con estas bastan, por lo que estudiaremos nuestro último punto. Punto número 5. Dios promete sostenernos en esta vida presente y en la venidera. Dios promete sostenernos en esta vida presente y en la venidera. De la misma manera que los propósitos, también nuestro Señor tiene muchísimas promesas que en Cristo Jesús son sí y amén,
de acuerdo a 2 Corintios capítulo 1 versículo 20. Son promesas que nos dan esperanzas de que nuestro Dios sabe lo que hace, permite y deshace. Veamos ahora 4 promesas preciosas de Dios para sostenernos en esta vida presente y en la venidera. La primera promesa: todas las cosas, incluyendo la enfermedad, nos ayudan a bien. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí vemos una promesa que conlleva un propósito también. Dios nos promete que usará cualquier cosa en nuestra vida para hacer un bien de ello. Y eso incluye, por supuesto, la enfermedad. ¿Cuál es ese bien necesario para nosotros? El versículo 29 lo señala. Nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. No hay mayor bien para nosotros que Dios use cualquier circunstancia para formar el carácter de su Hijo en nosotros, para formar la imagen de Cristo en nosotros. Y por implicación, cuando Cristo está siendo formado en nosotros, descansamos en Él, así como Él descansó en la voluntad del Padre Celestial. Se nos abre un entendimiento más profundo de la soberanía y misericordia de Dios, a medida que somos moldeados por la mano de nuestro buen Dios. La segunda promesa: nada ni nadie, incluyendo la enfermedad, nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El siguiente texto lo afirma. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No existe nada que nos pueda separar del amor de Dios, ni la más terrible enfermedad que pueda arrancarte de su amor, el cual ya lo mostró en la cruz del Calvario, con su Hijo amado. Dios muestra su amor para con nosotros sin que, siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Aquí me extenderé un poquito para platicarte de la experiencia de una hermana en Cristo. Philip Yancey describe la experiencia de Joni Eareckson Tada en su libro ¿Dónde está Dios cuando se sufre? Ella sufrió parálisis luego de una zambullida en un lago poco profundo. Al principio, para Joni era imposible reconciliar su condición con su creencia en un Dios de amor. Después de más de 3 años de llanto y duro cuestionamiento, una noche que fue a verla a Cindy, una amiga cercana, se produjo un momento crucial cuando le dijo: Joni, no eres la única. Jesús sabe cómo te sientes, pues Él también estuvo paralizado. Cindy describió cómo Jesús estuvo clavado en la cruz, paralizado por los clavos. El pensamiento intrigó a Joni y por un momento dejó de pensar en su propio dolor. Nunca se le había ocurrido que Dios pudiese experimentar las mismas sensaciones desgarradoras que agobiaban su cuerpo en aquel momento. Darse cuenta de ello la consoló profundamente. En lugar de seguir buscando la razón por la que sucedió aquel accidente devastador, Joni se ha visto obligada a depender más del Señor y a mirar la vida desde una perspectiva a largo plazo. El autor Yancey concluye que Joni luchó con Dios
Y sí lo hizo, pero no se alejó de él. Johnny ahora se refiere a su accidente como un glorioso incluso y afirma que fue lo mejor que le pudo suceder. Dios lo usó para llamar su atención y dirigir sus pensamientos hacia él. Amados, ¿tú aprecias el amor de Dios en tu situación? ¿Estás consciente de que su amor por ti es inquebrantable, que te sostendrá y es a prueba de todo? ¿Te hayas amado o amada en Cristo Jesús, quien dio su vida por ti? Amada hermana, amado hermano, nunca dudes del amor de Dios por ti. Nunca dudes de su amor por ti. Por cierto, si deseas conocer el testimonio de nuestra hermana Joni Eareckson Tada, dejaré un enlace en la caja de descripción. La tercera promesa. Si tú eres de Cristo Jesús, Dios restaurará tu cuerpo en la segunda venida de su Hijo. Y esto también lo enseña la Biblia. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Cuando Cristo venga, nuestros cuerpos serán glorificados, es decir, libres del dominio del pecado y de toda imperfección física. Nuestros cuerpos serán perfectos, incorruptibles, espirituales, celestiales. Estos cuerpos serán completos, sin falla ni defecto. Y con estos cuerpos pasaremos toda la eternidad con el Señor 3 veces santo. Eso es una promesa que inspira esperanza, que algún día ni la enfermedad ni el pecado tendrán señorío sobre nosotros. Lo que me lleva a la última promesa, la cuarta promesa. En la vida venidera y eterna ya no habrá sufrimiento ni enfermedad, sino gozo y paz con Dios para siempre. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 21, versículos 2 al 4. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. En la vida eterna ya no habrá más sufrimiento ni enfermedad, que si lo reflexionamos bien, mucho de ello viene a causa de la maldad y del pecado. Los cielos nuevos y la tierra nueva serán renovados, transformados a una nueva creación. Todo nuestro eterno bien será nuestro bendito Dios, el Señor y Salvador. Y ahí será cuando todos nos arrodillaremos frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, para proclamar con júbilo y devoción que la salvación le pertenece a nuestro Dios y al Cordero que ha sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, solo a Dios la gloria. Amén. Pues bien, esto ha sido la enseñanza de hoy. Como hemos estudiado, tenemos a un Dios soberano, bueno, misericordioso,
de propósitos y de promesas. Por ese motivo, toda nuestra esperanza como creyentes está en Cristo Jesús. Sea que Dios te sane o no, Jesús sigue siendo nuestra esperanza de gloria. Espero que estos episodios te sean de bendición y edificación para tu vida. Y si conoces a alguien que pasa por una situación difícil o alguna enfermedad complicada, no dudes en compartir esta enseñanza y que sea afirmado en el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que sin más, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Dios los bendiga grandemente.